podéis encontrar azafranes que la gran mayoría ponen envasado en España y no indican el país de origen. Hay otros que ponen envasado en España e indican el país de origen, por ejemplo en este caso de Líder, que es y pone país Irán. Y recordaros que el añadir España a un azafrán, me voy a referir siempre a azafrán en hebra, claro, es pues ponerle un nivel de calidad, por el tema de que sabéis que históricamente el azafrán español a nivel internacional pues tiene un nivel máximo de calidad. Por lo tanto, si yo pongo España a un envase y no pongo el país de origen, indirectamente estoy condicionando al consumidor a pensar que es de España. Por lo tanto, tengo un beneficio en su comercialización. Y esto es legal, ¿vale? Hasta el momento esto es legal y por lo tanto no podemos hacer nada. Esta situación sería la más correcta, en la cual tú compras un envase de azafrán, te dicen que no es español, pero te dicen la procedencia. Os podéis encontrar algunas procedencias que ponen no UE, no Unión Europea. Bueno, pues bueno, sabéis que no son de la Unión Europea, no sabéis de dónde viene, pero bueno, no son de la Unión Europea. Y por otro lado podéis encontrar azafranes que son españoles, pero que no tienen denominación de origen. Tenemos azafranes en La Rioja, Cataluña, en Aragón, tal vez de Jiloca, que es el que ha salido más, pero por ejemplo ahora mismo hay azafranes en Andalucía, en la zona de Granada, hay azafranes, pequeña cantidad, pero hay una cooperativa que está funcionando. Y finalmente el azafrán con denominación de origen, que es el único que tiene denominación de origen en España. ¿Hay otras zonas de denominación de origen? Pues sí, a nivel de, si recordáis un poco la diapositiva que puso ayer Alonso, que puso que como el azafrán era un elemento mediterráneo, pues nos encontramos que hay una denominación de origen en Grecia, 3 en Italia y en España. Por lo tanto, de alguna forma, el recuerdo de esa imagen pues nos recuerda a este tipo. Y como sabéis que todas las denominaciones de origen tienen lo que se llama un pliego de condiciones, que describe las condiciones de esa denominación de origen, o esa IGP, o esa ETG, que son figuras de calidad diferenciada. ¿Qué contienen los pliegos de condiciones? Pues contienen la descripción de esa figura de calidad, desde la zona, cómo producir, características físico-químicas, características sensoriales, con sistemas de control, etc. Bien, vamos a ver muy brevemente lo más básico de nuestro pliego de condiciones, que sería la zona. Solamente el azafrán producido en esta zona en amarillo de Castilla-La Mancha podría pasar a ser o tener la personalidad de azafrán con denominación de origen azafrán de La Mancha. Como veis, son 335 municipios que ocupan una gran parte de lo que es en sí La Mancha, ¿no? la comarca de La Mancha. Esta diapositiva es para indicaros cómo tanto los productores como los envasadores están sufriendo un proceso de selección para conseguir que al final solamente salga al mercado por los envasadores el mejor azafrán que está a su vez controlado de los productores. Dos elementos muy importantes de nuestro pliego de condiciones, entre otras cosas, son que el azafrán con denominación de origen solamente es el envasado. Aquí el azafrán producido por los productores a granel, entre comillas, es decir, en saco, en bolsa, no tiene denominación de origen, sino que una vez que se ha seleccionado ese productor, tiene, digamos, una autorización para que pueda salir al mercado con denominación de origen. Esto es muy importante, El azafrán, y esto es una cosa que nosotros a los productores se lo decimos: tu azafrán no tiene denominación de origen, sino que tiene, una vez aceptado, tiene la posibilidad de salir con denominación de origen. Por lo tanto, solamente el envasado tiene ese reconocimiento, y envasado por certificadoras, por una certificadora autorizada, ¿vale? Está envasado por envasadoras certificadas. ¿De acuerdo? ¿Que habéis puesto algunas caras raras? Dime. Es que no me queda claro. Sí, no. Que el azafrán a granel no tiene denominación de origen. Ya está. Pero como he dicho que luego sí está adquiere, digamos, una autorización para. Sería un apto para. Está apto, pero no tiene. Por ejemplo, diferencia. ¿Qué digo yo? Vino de La Mancha. Vino de La Mancha puede tener denominación de origen, tanto un depósito como una botella. Tienes vino a granel con denominación de origen y vino embotellado con denominación de origen. En nuestro caso, y haciéndose símil, el azafrán a granel no tendría denominación de origen, sino que
ese azafrán producido por un productor seleccionado al cual se le ha evaluado las características químicas de su azafrán, lo único que recibe es una autorización para que los envasadores certificados lo puedan comprar. ¿De acuerdo? Eso está así puesto en el pliego. Lo hicieron así, podemos entenderlo o no, pero así viene del año 99. ¿De acuerdo? Los envases tienen una cantidad máxima de 100 gramos, que también es un poco paradójico, no te digo a granel, pero hasta 100 gramos de azafrán. Si estáis viendo las cantidades que habéis visto estos días, pues ya estoy acostumbrado a que 100 gramos sería un envase significativamente grande, ¿no? Y otro aspecto interesante es que el azafrán con denominación de origen no tiene más de un año desde su producción. Es decir, que el azafrán de 2021 sale con denominación de origen hasta el 31 de diciembre de 2022. El 1 de enero del año 2023, si quedase algo de azafrán de 2021, no podría salir con denominación de origen. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para mantener las características de frescura en el azafrán. Y como sé que esta mañana habéis olido distintos azafranes, precisamente para conseguir que el azafrán tenga esa frescura, esos tonos de aroma que habréis visto que son muy distintos entre el azafrán de aquí, el recién elaborado, y otro azafrán de otros sitios que tiene un aroma siempre un poco más extraño. Y finalmente, que tiene unos 3 años de vida útil, desde su envasado. Vale. Estos son los datos de producción de la denominación de origen desde el año 2013 al 21, las medias. Tenemos que Albacete, bueno, tenemos de los 583 kilos de media de estos años, pues Albacete tiene 300 kilos, Toledo, Cuenca y Ciudad Real. La superficie de media en estos años de 106 hectáreas, pues se reparte por más del 50%, prácticamente un 60% de la provincia de Albacete, que tiene más productores, y el rendimiento pues es tal vez el más bajo, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis estas cifras para que penséis. Pero os dais cuenta que 106 hectáreas, cuando hablamos de que es una DO muy pequeña y que está ahí, somos algo muy residual, pues no tiene nada más que verlo, ¿no? Esta es la evolución de las producciones y de las ventas en este mismo periodo. En rojo serían las producciones, en naranja serían las ventas, la demanda del mercado. Y las líneas serían las líneas de tendencia, que estáis acostumbrados ya a escucharlas por el tema del COVID. Bien, veis que hay una altibajo de las producciones, en los últimos años hay una caída muy significativa y que la tendencia de la producción está clara, ¿no? A la baja. El año pasado fueron 347 kilos, cuando esperábamos un mínimo de 600 en función de los datos históricos. Y cuando fue el año que se ponían en juego más superficie. Y las ventas, pues, como veis, van increciendo. Es decir, que aunque la media de ventas es inferior a la media de la producción, como es lógico, pero la tendencia es a que hace falta azafrán de la Mancha. Y realmente la verdad, este año se han vendido azafrán, no lo que ha dicho esta mañana Llanos, de 8.000 euros, no ha llegado tanto, pero a un productor se le han pagado sobre 5.300, 5.000 euros, sí, ese es el precio más caro que se ha pagado históricamente a un productor por el azafrán, ¿no? Y si en lugar de 347 kilos hubiese habido 2.000 kilos, seguramente este año se hubiesen vendido todos, porque ha habido envasadores que desde abril, mayo no han tenido azafrán. Bien. Esta es la realidad. Me preguntaste el otro día por el destino de las ventas, pues tenemos que prácticamente nacional un 50%, un 48%, la Unión Europea tenemos esta cantidad y los terceros países. Terceros países que son fundamentalmente países que, como sabéis, de fuera de la Unión Europea, y ahí destaca Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, sobre todo Estados Unidos. Hay un cliente muy importante, Costco, que compra su azafrán y se lleva un 30-40% de la producción, se lo lleva. Costco es, por si no lo conocéis, es una gran superficie tipo macro, solamente que los socios son personas, no son autónomos, no son profesionales, y que bueno, tienen un gran número de establecimientos a nivel mundial y bueno, se lleva gran cantidad.
Vale. Eso es un poco para hablar de la D. Vamos a entrar ya en la composición química y lo que hemos encontrado nosotros para aconsejar su uso en cocina. Bien, la composición del azafrán de la Mancha todavía no la conocemos. Estamos en proceso de su determinación. Y llevamos desde 2 años analizando esto que veis aquí. Estamos tomando muestras de la campaña 2021 y este será el 3er año, y estamos haciéndole una fracción de compuestos volátiles y otra fracción de compuestos no volátiles. Esto se está haciendo en la Universidad de Córdoba y en total estamos manejando unas 200 y pico variables. Algunos compuestos están identificados y otros no. Estos compuestos se están identificando en Valencia, por eso he dicho que tenemos una colaboración con la Universidad de Valencia. Nosotros hemos mandado estos cromatogramas y ellos están identificando los componentes, más que identificándolos, viendo los usos de esos compuestos que salen aquí, que no todos están identificados, pues esto requiere un trabajo de identificación. Pero sí es verdad que después de 3 años vamos a tener un volumen de datos que nos va a permitir definir la composición, el perfil químico de nuestro producto y poderlo utilizar para discriminar otros azafranes, que es uno de los objetivos de este trabajo. Y el otro objetivo es averiguar otros usos que pueda tener el azafrán, además de su uso culinario. Estamos hablando de azafrán en hebra, por supuesto, tostada. Alguna empresa particular lo que hizo el año pasado fue tomar muestras de hebras en verde y hebras tostadas. Y eso es un trabajo en paralelo que se verá para ver qué diferencia hay entre una cosa y otra. Porque es posible que las hebras en verde me refiero crudas, tengan unos usos iguales o diferentes o más amplios de los que tienen las hebras tostadas, porque al tostarlo lo que lo estamos haciendo es transformando el producto. Al transformarlo podemos hacerlo, seguramente provocamos la desaparición de compuestos, y además se desaparecen compuestos tóxicos, potencialmente tóxicos para las personas, pero a lo mejor desaparecen compuestos que nos pueden interesar, cosméticos, farmacológicos, etc. Vale, por ejemplo, en la hebra, en la composición del aroma de la hebra, se hizo un estudio, y esto es un estudio, lo ponéis, del año 2011, se hizo con un azafrán de Jiloca en la Universidad de, ahí está, pues, la Universidad de Aragón, y se vio, lo que se hizo fue coger hebras, meter en un cromatógrafo, un aparato que mide los compuestos volátiles, y ver a qué huele, a qué olería el azafrán. ¿Qué ocurre? Que me voy un poco atrás y os explico. Vosotros veis aquí picos de esto, ¿no? Y podéis pensar que a lo mejor cuanto más grande sea el pico, más huele, ¿no? Tú allí dices, coño, esto que está más grande aquí, pues más huele. No, pues no, eso no es así. Es decir, tú puedes tener aquí un pico muy grande, es decir, potencialmente con mucha presencia en las hebras, pero el olor hasta ahora no se ha determinado, no hay ningún aparato que diga a lo que huele, la cantidad que huele. No sé si me estáis entendiendo. Es decir, tú puedes decir, huele a mantequilla, pero huele más o menos. Eso tiene que ser una persona. No existe. Nada. Tú puedes tener una cosa que tenga, imagínate, 100, un compuesto que tenga 100 y otro 10. Y tú puedes pensar, coño, el de 100 huele más. Pues no. Porque hay un componente que es el umbral organoléptico del aroma. Entonces, una cosa que tenga 100 puede ocurrir que su umbral esté muy alto y entonces te pase desapercibido. Y el que tiene 10, su umbral es decir, que cuando tú lo detectas está muy bajo. Y entonces con 10 huele más que el que tiene 100. Entonces, ¿qué pasa? Que la identificación de los aromas requiere esta técnica que usó esta gente. Que hay unos aparatos que tú le metes, que son un cromatógrafo de gases consiste en poner la hebra, lo calientas, eso se volatiliza, lo fracciona y lo analiza, sale en eso que has visto ahí, ¿vale? Pero estos aparatos tienen una salida en la cual tú metes la nariz. Entonces tú metes la nariz y entonces pasa el compuesto, lo huele, hay varios, se hace un estudio organoléptico y apunta a lo que huele. Pues esto huele a no sé cuánto. Y tú identificas el pico y a lo que huele. El pico a lo que huele. Eso lo repites varias veces, es un tratamiento estadístico
Y de ahí se han sacado estos datos. Pero con la objetividad personal. Claro, como un panel de cata. Pero eso es entrenado, ¿no? Claro, entrenado. Claro, Como un panel de cata de vinos. Tú haces un panel de cata de vinos, aceite, de queso. Pues esto no sé cuánto. Pero el panel ha decidido que huele a herbáceo tal. claro, como un panel. Pues así se ha hecho esto. Meten las hebras. Tratamiento de, bueno, no vamos a hablar de la técnica analítica. Y el pico está identificado y la agenda ha metido la nariz y ha dicho lo que huele. ¿Vale? Entonces, si lo vemos así, hay un compuesto que a mí me da igual, pero que puede oler a mantequilla, a hierba, a geranio, a limón, por ejemplo esto es champiñón, a clavo especia, este compuesto de aquí, a azafrán, a vino, esto sería herbáceo, metálico, melón, pepino, queso, azafrán, que es el safranal, que es el más conocido, ¿no? Entonces, pero fijaos que el safranal es uno de... Bueno, esto es del año 2011, igual hace ahora y salen muchos más compuestos. A aceite rancio, a grasa, a quemado, a curry, a rosas y a... ¿qué es el cotón candido? Algodón de azúcar. Dulce. Es decir, que esos son todos los aromas que hay en una hebra y que potencialmente pueden pasar al sus. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál huele más? ¿Cuál tiene más potencia? Todos diríamos, huele a azafrán, porque el olor a azafrán es algo que está muy metido, pero el azafrán viene por dos olores. Habría que hacer un estudio, porque eso tiene su tratamiento médico, para ver cada de ellos tiene un umbral más bajo, etcétera, ¿vale? Pero esto es para que veáis un poco, cuando utilizamos una hebra, que decimos, huele a azafrán. No, oye, puede oler a muchas más cosas. Bien. Una vez visto el aroma, ¿qué aporta el azafrán a los platos? Y tenemos aquí algunos compuestos que están claros. Las crocinas, que hemos oído hablar ya un montón de veces en estos días, color amarillo. La picrococina, que ha salido en algunas presentaciones, pues da sabor amargo. El quenferol quercetina da sabor amargo y la astringencia. Quiero decir, con la astringencia me refiero a que en la boca, cuando se toman alimentos, pues hay sabores y hay sensaciones táctiles. La astringencia es la sensación táctil, que es la que nos produce el vino tinto cuando lo tomamos, que es una sensación rasposa. Pues entonces, el azafrán te puede dar también esa sensación. Igual que hay otras cosas, no vamos a pararnos porque vamos y no quiero cansaros. Y luego, el safranal, que da el aroma característico, pero ya hemos visto que hay más cosas en la hebra. Pero el safranal es el que normalmente está asociado. Y decimos que huele a azafrán, pero ya hemos visto lo de antes, que hay dos componentes que huelen a azafrán. No solamente el safranal. Habría que ver cuál huele más de ellos. Efectivamente, el safranal es más potente, es más concentrado, pero no sabemos lo que hay. De hecho, esta mañana cuando había olido el azafrán, las otras muestras, estoy seguro que había olido a cosas, además de azafrán, había olido a otras cosas. Por ejemplo, una de ellas olía a vinado. Y es muy fácil encontrar hebras de azafrán que huelen a corcho o huelen a setas, a habitación cerrada. Esos azafranes de mala calidad, ¿eh? ¿Pero todas esas olores salen del mismo azafrán? Sí. Sí. Y hay más. Eso es una parte. Esos equipos están preparados para que tú lo puedas hacer olfatométricamente el método. Lo huelen diferentes personas y cada uno dice... Claro. Es como si tú hicieses un fraccionamiento de todo el aroma del azafrán y tuvieses que de hecho es así, lo mandas exactamente, componente a componente. Entonces nos juntamos nosotros. Componente 1, que es la ISO, su puñetera madre, ¿vale? Y decimos, ¿tú a qué huele? Pues yo lo huelo, pues yo a mí huelo no sé cuánto. Y entonces, eso de forma privada lo va a poner. El 1 me huele a tal, El 2, y como todos oléis el mismo, es como si pusieses copas distintas. Exactamente, solamente con el aparato. Exacto, con el aparato esto que te pasa es que solo haces, pero el continuo. El 1 pasa a 1, ¿vale? No es así, pero bueno, para que te haga una idea. Es como si pusieses, lo fraccionásemos, sacamos el primer aroma, lo echásemos en copas y dijese, ¿a qué huele? Vale, habéis terminado. Ahora el 2, ahora el 3, y lo vemos todo. De hecho, fíjate que algunos de ellos no se sabe qué componente era. Mira, aquí pone desconocido. Bien, tenemos entonces el safranal,
porque cuando se analiza, normalmente se analiza el azafrán para ver aroma característico. Importante, el azafrán potencia el sabor de los alimentos. Sabéis que el potenciador del sabor de alimentos la más conocida es la sal, pero el azafrán tiene ese elemento potenciador. Allá cuando puso Antonio las migas, pues hacer unas migas con las que yo la hago desde hace ya varios años, pues potencia, sustituye la sal, el agua, en lugar de echar agua caliente con sal, pues yo le quito la sal y pues hago una infusión de azafrán. Bien, pero ¿cómo aporta esas características a los platos? Esto que parezca increíble, hasta el año 2020 no lo sabíamos. Hicimos un estudio en la Universidad de Córdoba porque queremos saber, al usar el azafrán, cómo se sacan esos componentes que están ahí. Lo que hicimos fue un desarrollo experimental en el cual se puso la misma cantidad de azafrán, se cogieron 4 medios de elaboración: agua, aceite 2:1, agua, aceite 1:2, aceite, se puede haber hecho con mantequilla, pero lo hicimos con aceite, temperatura, 3 temperaturas y 3 tiempos. Hicieron todas las combinaciones, salían 36 combinaciones. Si tú vas mezclando 1 a 1 salen 36, lo hicimos duplicado 72 y cada una de ellas se analizó por HPLC y se buscaron los componentes de color, sabor y aroma para ver qué pasaba. Bien, ¿está bien entendido? Por ver el esquema, no tenéis que... Vale. ¿Qué salió de aquí? Pues de esas 36 condiciones salieron 3 condiciones muy claras. La primera es que si tú trabajas con agua 60 grados 20 minutos, obtienes una infusión, ¿vale? Pues se llama normalmente una infusión. Esta infusión tenía un color intenso, sabor amargo significativo, astringencia intensa y el olor característico estaba ausente. Es decir, no huele a azafrán. Si vosotros hacéis una infusión de azafrán y la oléis, no huele a azafrán. Huele a otras cosas que luego lo veremos. Que lo hicieron en un panel de cata de tecnología de alimentos hace unos años allí. Pero no huele a azafrán. Por tanto, significa que lo veremos al final. Vamos a verlo todo y luego lo vemos a lo que huele esto. Entonces tenemos color intenso, sabor amargo significativo, astringencia intensa y no huele a azafrán. La otra circunstancia que salió clara fue que si nosotros en el medio de elaboración tenemos más aceite que agua y ponemos 80 grados 20 minutos, vamos a tener color, trazas, es decir, el color prácticamente desaparece, nos encontramos sabor amargo, astringencia y ahora sí tenemos olor a azafrán. ¿Vale? Y la tercera circunstancia sería aceite puro. Si cogemos aceite puro 100 grados, 30 minutos, lo de los tiempos entenderlo, estamos en un laboratorio y tenemos que sistematizar los tiempos. Si nosotros, por ejemplo, aquí, tú lo pones a 60 grados y lo dejas más de 20 minutos, serían 20 minutos a 60 grados y continúa, no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero es por sistematizar los resultados. Muchas veces no tiene que extrapolarlo, ¿no? Entonces tenemos a 100 grados, 30 minutos, tenemos color traza, sabor amargo en traza, astringencia y nos huele a azafrán. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos trabajar con el azafrán, no podemos sacar simultáneamente color y olor. El sabor más o menos sale por todos lados. Chispa más o menos, tenemos una solución amarga, más o menos astringente. Pero o tienes color o tienes olor. Y que si vas a trabajar con el azafrán tienes que decidir antes de usarlo cómo lo vas a usar y qué vas a sacar. Y que no solo se puede utilizar el azafrán echándolo en cualquier circunstancia pensando que vas a sacar color. Imaginaos que tienes tú un medio que tiene mucha grasa, le vas a echar azafrán y aquello no se va a poner apenas amarillo. O tienes un aceite caliente, le echas azafrán y piensa que se va a poner amarillo. Imposible, no se va a poner amarillo. Va a coger olor característico, va a coger astringencia, pero no va a coger color. Dime. Una cosa, cuando te refieres ahí al color en traza, sí. En la segunda columna, sí. ¿Ahí? Color, aquí, sí. Ahí, ahí, ¿a qué te refieres? ¿Al color del agua o del aceite? Porque habrá... Al color del medio. No, está mezclado. Aunque esté mezclado estará... Lo que hicieron precisamente cuando me dieron los resultados de la universidad lo dieron por separado. En la publicación saldrán por separado, pero aquí están mezclados. Yo los resultados los he puesto mezclados. Porque yo cuando estoy cocinando,
Pues yo me puse en la situación del cocinero. Cuando yo estoy cocinando yo tengo un cacharro donde tengo mi alimento y tengo un medio de cocción o de fritura, si estoy en el caso de aceite, ¿no? Entonces, ahí no puedo separar el agua y el aceite. Yo tengo algo que estoy elaborando y el resultado final en el plato va a ser el de la mezcla. Por eso, aunque los datos se vean por separado, pero el efecto sobre el alimento es la mezcla de los dos. Sí, que en ningún momento observasteis lo que era las dos fases. Sí, están por separado y van a salir la publicación científica, pero no es que la vamos a publicar solamente para principios del año que viene. ¿Dónde se disuelve eso en el agua? En el aceite. Claro, nos encontraremos color en el agua y muy poco y ninguno en el aceite. Pero aquí el resultado es, lo ponen a través de la ponencia anterior, es la mezcla, la suma de los dos, porque es lo que yo tengo en el cacharro. ¿Me entendéis o no? Sí, pero, por ejemplo, imagínate, para una paella. Sí. Coges y infusionas en agua el azafrán para conseguir el color. Sí. Y lo tienes ahí en Sí. el básico. Y cuando estás haciendo las cosas, Sí. lo pones en el aceite Sí. para sacar el sabor. El olor, el aroma. El aroma, perdón. El sabor siempre lo vas a tener. Quiero decir, que el sabor no te preocupes porque por un lado o por otro lo vas a El tener. aroma. Y después cuando añades el caldo y el agua, echas ahí la infusión. Sí. Conseguirías las dos cosas. Sí. Claro, eso No hay sería. problema. Eso sería. No, si el problema. Si lo que estamos planteando es. Exactamente, que tú al acercarte al azafrán sepas lo que ocurre y que no te encuentres sorpresas que digas, ¿pero qué pasa aquí? Lo que pasa es que no estás trabajando a lo mejor con el procedimiento adecuado. Esto sirve lo mismo para dulce, salado y bebidas. Sí, para combinados que se preparan ya con azafrán, tanto alcohólicos como no alcohólicos, dulces, etcétera. Porque en un dulce, una leche que tenga más o menos nata, te estás jugando en esas condiciones. La leche normalmente como máximo tiene un 30-33% de nata. Estamos en una situación muy parecida a esta, ¿vale? No exactamente, pero muy parecida, ¿no? Tú vas a tener... No, perdón, estaríamos más cerca de esta, porque es un 30% de nata. Entonces, si tú infusionas con leche con nata, pues tendrás las condiciones. Pero si, imaginaos que utilizáis una vez leche con nata y leche sin nata. Y dices tú, cuando utilizo las dos leches diferentes no me sale lo mismo. Es que no te puede salir lo mismo. Pues con leche sin nata tú estarás aquí. Y con leche, si tiene nata, estarás en una situación intermedia. Porque tiene un poquito más de grasa. Claro, vas a jugar y vas a sacar más aroma, sobre todo donde va a haber la diferencia. Otra circunstancia, si tú utilizas aceite, no esperes que haya color. Esto insisto porque un profesor de una escuela de hostelería me hizo un bizcocho que salía el bizcocho blanco, pero olía muchísimo a azafrán. Porque el tío lo echó en el aceite. Si tú quieres un bizcocho que esté amarillo y tenga olor a azafrán, tendrás que utilizar lo que ha hecho con el arroz. Hago una infusión, lo echo a la masa y luego echo un poquito, si quiero, en el aceite. Que quiero hacer un dulce, un dulce frito, por ejemplo, con un toque de azafrán, unos pestiños, pues cojo el aceite y frío con la matalaúva y tal, como los pestiños, y he hecho un poquito de azafrán, y ese aceite luego lo echo en la masa. Y lo puedo utilizar. Que quiero, por ejemplo, curar un queso con aceite con sabor a azafrán, pues hago esto, ¿vale? Y luego lo que hago es que una vez el aceite frío, meto el queso y lo tengo un tiempo en contacto. ¿De acuerdo? Quería preguntarle, Dime. cuando se hizo ese estudio, ¿se sabe, digamos, la cantidad De azafrán que se puso, de gramos que se usó para sí, cada uno? 0,25, a todos la misma cantidad. Vale. Sí, toda la misma cantidad, eso sí, si no, no hubiese sido posible. Ya. Lo que se abrió fue el medio, el tiempo y la temperatura. De hecho, lo que hemos pensado y lo vamos a continuar trabajando es que si, fíjate que salió, en esta situación, salió la temperatura más baja, era 60, 80, 100. Lo que vamos a hacer es hacerlo a temperaturas más bajas y alargar el tiempo para trabajar con el azafrán hasta temperaturas más bajas. ¿Por qué? Porque hay un estudio del año 2014 que dice que es lo único que hemos visto de uso culinario del azafrán, hecho por unos gallegos, que dice que si tú tienes a 100 grados y echas cocina, o sea, color, sabor amargo y aroma, pues en poco tiempo desaparece.
¿Veis? Aquí 19, este por ejemplo será picrocina, este se mantiene. Pero la transcrocina, pues estos son de color, ¿vale? Estos tres son sustancias que dan color, no vamos a entrar en detalle. Fijaos que bajan, todas. Sobre todo esta de aquí, que es la mayoritaria. Por lo tanto, calor potente en agua destruye el color. Y lo mismo ocurre con el safranal, que habría ya muy poco, pero es que desaparece. Por lo importante es el color. Es decir, que si tú calientas demasiado, vas a cargarte las crocinas que dan color. Y puedes decir, oye, pero yo el arroz tengo que hacerlo en caliente. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pues estás perdiendo color, potencialmente lo que sacaría, ¿me entendéis? Claro, si es que alguna vez me han dicho en algún sitio, claro, pues entonces cuando calentamos, pues claro, ¿por qué lo vamos a hacer? Pues yo, ¿cómo lo haces? Hazlo a baja temperatura, ¿no? Y dice, bueno, voy a hacer algo a 50 grados, cocino a baja temperatura y voy a conseguir más color, de acuerdo, pero es que si estás haciendo un arroz es lo que hay, ¿no? Este uso es muy interesante porque tú puedes coger y hacer platos con distintos matices. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es la arroz a la cubana. La arroz a la cubana, yo cuando me apetece me hago una arroz a la cubana blanco. No sé si se llama la cubana por tu país o por lo que, tío, pero en España sí, exactamente. En España, como es cubana, bueno, claro. Pues nada, arroz a la cubana. Entonces, yo me lo hago me hago un sofrito de jamoncillo, ajito, pimienta y un poquito de azafrán, ¿vale? Si quiero. Y le echo el arroz en blanco, el arroz cocido. Entonces hago un arroz a la cubana con arroz blanco y tiene un sabor y las características. ¿Que lo quiero poner amarillo? Pues hago lo mismo, solamente que cuezo el arroz con una infusión de azafrán. Lo echo lo justo para que el arroz, para que no me sobre, pues sea una pena tirar azafrán. Entonces, y echo el arroz. Entonces hago un arroz a la cubana con el arroz amarillo. Y son dos usos, dos platos distintos, pero que tienen que aportar elementos diferentes, que es lo que un poco lo que se tendría que hacer. Me da igual que sea arroz, fideuá, risotto, me da igual. Lo que queráis pintar, tenéis que hacerlo de esta forma. Y si queréis sacar el olor, pues pasáis del color y os vais solamente al aroma. Pero una cosa, ahí en las distintas raciones que tenéis, con agua, con ahí habéis analizado cada una de las raciones. Hemos hecho todas las cocinas, las flavanoles y el safranal. Lo que pasa es que yo para resumirlo lo he puesto así. Igual que los datos, he puesto unas tablas de intenso, significativo en función de los datos por ser más didáctico. Claro. Claro, las quercetinas, porque las quercetinas nos encontrado una sorpresa que una de ellas, que está glucosilada, tiene una estructura que la hace comportarse lipofílicamente. Y entonces tú piensas un glicosilado que es polar y te comes por ahí porque tiene bloqueado las posiciones polares y se va a la grasa. Por eso sale astringencia aquí. ¿Sabes? O sea que es muy curioso, ¿no? Esto no se conocía. Vamos a ver un poco lo que hicimos con esta infusión, que fue verlo en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, en un panel de catadores. Le pusimos la infusión y a ver lo que nos dijeron. Bien, en cuanto al color, no dijeron nada que no sepamos mucho, ¿no? Bueno, esto sería todos los catadores y el umbral de aceptación lo pusimos en el 25%. Tú no participaste en esto, Diego, pues te liberaste por poco, lo hicimos allí con Amparo, con Carmen. Sí. Entonces tenemos ahí el 25% de aceptación, tenemos brillante, transparente, amarillo anaranjado, amarillo. Eso no es vamos. En olfato, en olfato, ¿qué tenemos? Una disolución intensa, es decir, que tiene mucho aroma, limpia, significa que no tiene ningún aroma raro, sucio, que huele a hierba seca, piens, a flores, a madera, a tostado, a especias, que puede ser, recordad como he visto antes en la hebra, clavo y que olía un poquito a especias y no era safranal, era otro componente, y a hierba fresca. Es decir, que si tú haces una infusión, estás metiendo color, sabor amargo y estos aromas. Si el azafrán es de mala calidad, la infusión va a aportar aromas extraños y aromas defectuosos. Aparte que el color, yo sé que esta mañana habéis visto que el color es distinto de un azafrán nuestro a un azafrán de fuera. Entonces son colores más inestables, más pardos, con unas tonalidades diferentes. Y eso al final el plato te lo refleja. Y en boca nos encontramos... Perdón, es que he cambiado la diapositiva.
En boca, que tenemos sabor y sensaciones táctiles, pues tenemos que es amarga suave, hierba seca, que sabe a metálico, es un tema muy característico, es la infusión sabe a metálico. Cuando la probáis, si lo tomáis una vez, le echáis una hebra, el sabor ese que sale muy característico. Picante suave, que es otra sensación en boca, a especias y a especias, ¿vale? A tostado ya se queda en el límite. Fijaos que el astringente que aparece, pero bajo. Es decir, que cuando pone que es muy astringente no significa que la infusión sea como el vino tinto, sino que comparado con el resto de las circunstancias es astringente, porque hay más concentración de esa sustancia. Pero organolépticamente es bajo. Es un poco, estamos en lo del aroma. Te sale mucho, pero realmente luego la sensación, y eso somos las personas. De hecho, los paneles de cata hay que discriminar los componentes de la cata porque tienen muchos problemas de aroma, porque no detectan sabores, olores, etcétera, porque no somos máquinas, ¿sabes? Pero hemos visto lo que tiene el azafrán, pero hasta ahora el tema de información nutricional era un tema que yo nunca había utilizado en mi exposición y creo que ha sido interesante incluirlo aquí. Esta sería la información nutricional obtenida de la base de datos Bedcast, que es pública, podéis acceder a ella y ahí obtenéis información de 1000 y pico alimentos. O sea, eso está avalado por la Agencia de Seguridad Alimentaria, participando en varias universidades. Y nos encontramos que 100 gramos de azafrán, esto está hecho siempre para 100 gramos, darían un valor energético de 350 calorías, no, sí, 350 calorías, grasa, pues tendría 5,9, hidrato de carbono 61, fibra alimentaria 3,9, proteína 11,4, etcétera, 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 ¿vale? Claro, 100 gramos, pero lo utilizamos en un plato, ¿vale? Hay que tener un poco de cuidado a la hora. Estamos un poco con los datos. Ahí te ponen eso y dices, Dios mío, me tomo el azafrán, me meto 60 gramos de hidrato de carbono. ¿Veis muchas veces la información lo que significa? Pues dice, pero, son 100 gramos. ¿Y cuánto azafrán me tomo? Pues imaginaos, si un gramo tiene 400 hebras más o menos, dividid el peso, un gramo entre 400, y eso sería lo que pesaría una hebra, multiplicado por el número de hebras que echáis en un plato, entre lo que coméis, pues nada, ¿no? Esto sirve también muchas veces para el azafrán, para no preocuparnos por el tema de muchas veces los fitosanitarios, porque claro, aun cuando tuviese un fitosanitario, echas tan pequeña cantidad que no te vas a contaminar, es un problema. Y lo que ha dicho antes José Miguel, del tema del antibacteriano, eso es una realidad. Es decir, un azafrán, cuando pasa el tiempo, su componente de safranal se va incrementando, baja la epiclocina, sube el safranal, y el safranal es el que tiene efecto antibacteriano. Con lo cual, un azafrán es muy difícil que tenga bacterias patógenas. Ni va a tener Clostridium, ni va a tener coliformes, ni va a tener Escherichia coli, incluso los compuestos los microorganismos aerobios, que no tienen ningún efecto, los BAM, que se llama, también bajan por el propio producto. Por lo tanto, es una garantía sanitaria. Bien, ¿cómo usar el azafrán? Nunca tostar las hebras. Nuestras hebras de azafrán de la Mancha nunca hay que tostarlas, puesto que ya el proceso viene de tostado, y si vosotros le dais otro toque, lo que estáis haciendo es quemándolas. Por lo tanto, no hacerle caso a los cocineros que van por ahí diciendo que el azafrán, eso puede servir para un azafrán no tostado, por ejemplo un azafrán iraní, que efectivamente se mejora con ese toque, puede mejorarse, pero con el nuestro os lo cargáis, ¿vale? Y ha habido profesores de escuelas universitarias que le ha pasado delante mía, o sea, que le ha pasado, no han hecho caso, lo han tratado y al final se ha ocurrido. Luego, hay que triturar las hebras. Siempre hay que triturar las hebras para conseguir una mayor eficiencia y eficacia de extracción de componentes. Una vez trituradas las hebras, aquí os tenéis que plantear qué vais a hacer con el azafrán. Bueno, tenéis que saberlo antes, pero bueno, aquí ya es decisivo. ¿Quiero color o no quiero color? Para mí lo prioritario es el color. Perdón, no es el color. Para mí lo prioritario no es el color. Pues añado directamente el azafrán triturado sobre lo que esté elaborando. Y puede ser un revuelto, puede ser un sofrito, puede ser una tortilla de patatas, o una tortilla francesa, o una tortilla de queso, unas croquetas. Me da igual, lo que se os ocurra. Pero podéis añadir ese azafrán triturado porque estáis buscando aroma. Un golpe de sabor y un golpe de aroma. El aroma del azafrán
básicamente el safranal es retronasal. Es un aroma que aparece cuando coméis. No huele directamente. Si vosotros en un plato oléis directamente azafrán, ya habéis pasado bastante cantidad en la cantidad que se añade. Un aroma retronasal significa que se detecta por la parte interior de la nariz. Es el aroma la sensación que ocurre con la nuez moscada, con el clavo, que tú te das cuenta cuando lo comes y tragas, dices, uff, este plato se han pasado echando el clavo. ¿De acuerdo? Así es el azafrán. Por lo tanto, cuando utilicéis el azafrán, siempre probarlo. Cerrar la boca y echar el aire por la nariz y notaréis en la parte interior la sensación de azafrán. ¿Qué queréis? Color. Tenéis que infusionar. Y añadirlo en el momento apropiado. Esa infusión puede ser con agua solo o si queréis hacer una versión, por ejemplo, para determinados platos podéis hacerlo con vino. El vino tiene unas condiciones dieléctricas de extracción, de comportamiento químico muy parecido al del agua. Un poquito menos polar, pero bueno, muy parecido. Con lo cual, si tú coges vino blanco y infusionas azafrán, vas a sacar una disolución muy parecida a del agua. Yo, por ejemplo, eso lo hago con la carne picada. Un poquito hacer una carne picada, yo que sé, para preparar una hamburguesa o para algo así, lo has echado, una albóndiga, lo has echado ahí, le da un toque muy rico. Con la carne picada para hacer yo que sé, unos macarrones tal, pues yo le echo vino tinto, infusiono en lugar de con vino blanco, infusiono con vino tinto y azafrán. Lo caliento a unos 60 grados, lo dejo allí infusionar y lo echo, le da un toque espectacular a la carne. Si me cogéis ya un amontillado o un oloroso ya, o hago... eso ya es maravilla, porque le da un toque que eso no olvidáis en vuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante, que tenéis que infusionar para dar el color. Ahora, que estamos trabajando en un restaurante y tenemos que estar pendientes de que... Oye, ¿cómo manejo yo esto del color, del aroma y tal? No vaya a estar pendiente. Oye, ¿cuántos vienen? 7. ¿Cuántas la hebra? La machaca. ¿Y ahora cuántos vienen? 20. ¿Entendéis? Eso no es viable. Eso en casa sí, pero no es viable desde el punto de vista de uso. ¿Qué os propongo? Pues os propongo dos procesos. Uno, voy a hacer una disolución rica en color y sabor. Y la voy a usar. Bueno, pues aquí lo tenéis. Cogéis una bolsa vacío. En este caso podéis echar las hebras enteras si queréis, porque la vamos a tener a 60 grados en un ron en la bolsa de vacío hasta que pierdan todo el color, porque las hebras de azafrán, cuando sacan todo el color, se quedan blancas, como si fuese un hilo. Bien, una vez que habéis visto eso, escurrir y os quedáis con una bolsa, que lo podéis pasar a un recipiente, la podéis meter en el frigorífico. De aquí podéis coger la cantidad de volumen que vuestra experiencia os diga que necesitáis por ración. Pues mira, para una ración necesito 1 centímetro cúbico, 2 centímetros cúbicos. Otra posibilidad, lo congeláis. Cubitera, echáis de cubitos chiquititos y hacéis lo mismo. Con la experiencia cogéis un cubito, 2 cubitos sirven para X número de raciones. Eso puede durar meses, mientras que el otro puede durar una semana, 10 días máximo. Y finalmente, lo que a mí más me pone, que es el pulverizador. Coge un pulverizador de color y sabor. Entonces tú puedes pulverizar cualquier plato. No ya estoy pensando en darle color a una paella, a un arroz, pero sí, por ejemplo, a una carne, a una ensalada, hacer una figura, un sombreado en un plato, una presentación de un plato, que no sea solamente la firma, sino que sea, yo qué sé, ponéis una fruta, ponéis algo y queda la sombra, queda muy bonito, ¿vale? Puede ser muy interesante. Bueno, pero esto sería para el color y el sabor, pero podemos hacer lo mismo para el aroma. En lugar de coger agua, cogemos aceite. Un aceite al cual añadimos las hebras. Lo ponemos a 100 grados durante 30 minutos. Y sacamos lo mismo, sacamos una disolución, un aceite que tendrá aroma a azafrán, que lo podemos poner en la bolsa, en el frigorífico o en el pulverizador, porque congelado... sabéis que eso se va a coger, le va a precipitar. Bien, y a partir de aquí nosotros podemos sacar o bien añadir alícuotas, cantidades conocidas, o bien pulverizar. Y estáis pulverizando aroma de azafrán. Y podéis añadir aroma de azafrán, pues por ejemplo, a una ensalada.
lo aromatizáis, o a un dulce, o no sé, ya cuestión de la imaginación. Yo se lo hice cuando hice dulce. Sí, Yo se lo hice a la nata. claro, La estufa calentada a 60 grados, la bajé y eché la azafrán natural de ujú, y sigue siendo la elaboración. claro. Es una infusión a baja temperatura y de forma que tú vas a sacar la nata, que es muy rica en grasa, vas a sacar sobre todo aroma y un poquito de color porque tiene un poquito de agua. Y lo vas a poder hacer así, ¿de acuerdo? Si utilizáis el aceite, aquí lo importante es que el aceite no sea muy potente, porque si utilizáis un aceite muy potente puede ocurrir que mate lo que estáis buscando con el azafrán. Aquí hay que, como siempre, hay que tener un poquito de criterio. Un aceite afrutado, arbequina, etcétera, que es afrutado, por lo menos le viene muy bien un toque especiado. Si coges un aceite picual, picudo, que es muy potente, a lo mejor se pierde. Y en la mantequilla se podría hacer también. Claro, y un aceite de girasol, un aceite de soja. Aquí, por ejemplo, a lo mejor para esto un aceite de girasol sería muy interesante. Buen aceite de girasol lo saca y ese aceite lo utiliza. O un aceite de arbequina también estaría muy bien. Que no esté demasiado, que sea afrutado, pero que le pueda quedar ese recito, ¿no? Ahora, hay en muchos países que es típico tener aceites infusionados en los restaurantes. Sí. En Italia, por ejemplo. Sí. Aquí yo no he visto nunca que se infusionado. No, no lo hay. Sería- Aquí como mucho otra vez, con un ajo, con una hoja de laurel. Sí, pero... Y se acaba, y eso lo hace para que no se llame aceite, porque lo pueden tener en botellas rellenables. Entonces le metes un ajo, como ya no es aceite, entonces ya puedes tener una botella rellenable. Que ese es el secreto, no es otra cosa. Le metes una hoja de laurel y así ya no es aceite, por lo tanto yo lo puedo rellenar cuando quiera. O sea, para salvar la ley de mantener envases de aceite y todo rollo. Y es que las hebras que quedan aquí, como se quedan rojas, me las traigo aquí. ¿Vale? Porque de aquí no vais a sacar el color, vais a sacar solamente el aroma. Termináis con ella y haces pupa y te lo traes aquí. Y entonces le saca hasta los higadillos. ¿De acuerdo? Y lo que estamos pretendiendo, lo que buscamos es que veáis que el uso de azafrán tiene unos criterios y que no, y ahora veremos que no es caro. ¿Bien? Vale. Un escándalo. Bueno, pues tenemos 1 gramo de azafrán entre 400 y 500 hebras. 1 gramo aproximadamente son 10 euros. Aproximadamente 10 euros en el Carrefour o en el Alcampo, más o menos. Por lo tanto, aproximadamente una hebra cuesta 2 céntimos, chispa más o menos, ¿vale? Si preparamos un arroz para 4 personas, nosotros recomendamos entre 7 y 9 hebras. Cuando veáis el libro que hemos dado, ahí todas las recetas aparecen con número de hebras por persona. De forma que sepáis cuánto hay que echar. Que echáis 3 y os parece poco, pues la próxima vez echáis 5. Que echáis 3 os parece mucho, pues echáis 1, ¿vale? Pero por lo menos que tengan una orientación. Muchas recetas es, échale azafrán. Oye, ¿cómo que le echo azafrán? Dime cuánta cantidad, por lo menos que le echo para probar y después ya veré yo si es mucho o poco, ¿no? Bien, pues por lo menos que tengan una idea. 7 a 9 hebras, pues son, si ponemos 8, serían 32 y puede salir eso por unos 75, 80 céntimos. ¿Vale? Quiero decir, con esto, desde la de hoy, lo que estamos diciendo es que, yo creo que es asequible usar el azafrán. Porque creo que gastarte 70, 80, vamos a suponer 1 euro para 4 personas en un arroz, no creo que sea una cosa inaccesible para la inmensa mayoría de las personas. Cuando la metes a tomar una cerveza te cuesta 1 y pico, un café te cuesta, ¿vale? Es cuestión, ¿dónde está el kit de la cuestión? Saber usarlo. Si no lo usas bien, te va a parecer caro siempre. ¿Alguna pregunta? Pues yo ahora voy a poner unos vídeos y se acabó. Quería ser muy concreto porque, bueno, para usos culinarios, pues usos culinarios. Y ya si tenéis alguna pregunta, es sencillo, es tener, tú te acercas a la especia pensando lo que vas a buscar. Y no esperes algo que es imposible que salga. Y si te ocurre, porque estás despistado, da la vuelta y vas a decir, mira el cuadrístico, ya sé lo que ha pasado, he metido la pata aquí. Cuando la sacas del aceite al agua, ¿cómo le quitas la parte? Escurre el aceite y lo que te queda, Pero sin más. Sin más, lo cual ya está. Que si te queda un pelín de agua, de aceite, como va a tener mucha agua, bueno. Pero es que aprovechas todo el color, que es muy importante.
y vas a poder sacar dos. A mí es que me gusta mucho esa posibilidad. Claro que es No, y jugar con los pulverizadores. A mí el pulverizador me parece muy interesante de uso en cocina, porque te permite jugar mucho. Un dulce, lo acabas, un chocolate, por ejemplo, un chocolate infusionado con azafrán y después lo acabas encima, ¿sabes? Te puede, incluso un cóctel que puedas preparar. Yo estoy pensando en los miguelitos como son de ventana, de hacer una posibilidad de que sean con máximo. Claro, el miguelito puedes jugar con dos figuras. Con la crema, efectivamente, la crema pastelera con azafrán, que eso lo probado yo en algunos dulces, en algunos centros formativos y es espectacular. Mira, yo recuerdo es que no sé cómo se llama, estos dulces que llevan una especie de concha, que es una especie de concha hace una especie como de, tiene un nombre, me han dicho varios. No, son como, imagínate, como una almeja así, bueno, es como una almeja, ¿no? Y dentro lleva la crema pastelera. No, está tapado por encima y por abajo, y es crujiente. Es crujiente y además que lo prepararon con escamas de sal. Entonces pusieron, sí, es una pasta, es que tiene un tipo el nombre, me lo dijeron hace poco el nombre y no me acuerdo es un tipo de repostería que tú lo que haces es una pieza, tú pones aquí, lo rellenas de nata, en este caso de crema pastelera con azafrán y lo cerraron arriba y luego le pusieron una espuma de lima con trozos de fresa. Eso se nos aprueba, eso no se... Eso fue un alumno, eso hizo un alumno en Madrid. Entonces, claro, tú cuando mordías y te llevaba un trozo, te llevaba la parte digamos dura, lo de la pasta, y luego te llevaba la crema pastelera que sabía azafrán, y luego llevaba la parte ácida de la lima y de la fresa. Entonces te hacía en la boca una mezcla de sabores y de olores muy muy interesante, porque el ácido motizado. Sí, fue pero tienen los cacharrillos esos tienen un nombre. Iba a decir crunch, pero no crunch, es otra cosa. ¿No? Un macarrón. Bueno, aquí lo que está haciendo el tema de la eficacia del triturado. Es que no conseguimos sacar sonido. Entonces lo está haciendo para que veáis que la necesidad de triturar el azafrán para que de forma práctica, que si no se tritura, ¿qué es lo que ocurre? Ahí echa agua unos 60 grados y, bueno, como está muy triturado, rápidamente saca, es mucho más eficaz la extracción. Y luego lo que va a hacer es hacer lo mismo con hebras enteras, con la misma temperatura, y veréis que no tiene la eficiencia de extracción. No quiere decir que no extraiga el color, pero que en el caso de la hebra entera te puedes tirar a lo mejor 4, 5, 6 horas. Y cuando estás cocinando no te vas a pegar ahí todo el día. ¿Vale? Bueno, en este caso, lo que está haciendo es preparando la situación de agua y aceite. Dos veces más aceite que de agua. Mira, puede ser que aquí tiene una bocina en el vídeo que puede ser que esté bajo. No, está alto. No, es del cacharro este, ya tuvimos que pasar con él. Vale, escuchad, lo que está haciendo es calentar el agua y aceite, 2 veces más aceite que de agua, y lo que está buscando es preparar una escabeche de codorniz. Pues entonces añade los ingredientes, mientras hace la infusión con el aceite, el agua y el azafrán. Y luego lo que va a hacer es le echar el laurel, el vino, vinagre, pimienta, el ajo, etcétera, las perdices, y luego ya lo que echa es la infusión que hemos obtenido con 2 veces más de aceite que de agua. Ahí no buscamos color, buscamos solamente el toque a azafrán. Nos va a sacar a lo mejor un poquito, hemos hecho un poquito de color en traza, pero lo que vamos a buscar es los aromas de azafrán. Y luego la otra receta. Bueno, ya está. Este es el caso de aceite solo. Aceite solo lo que está haciendo es echar aceite, lo pone a calentar, unos 100 grados y azafrán. Y ahora en ese aceite prepara va a hacer como 2 preparaciones. Una que sea una patata confitada, en la cual las patatas las pone lentamente y va a seguir las patatas prácticamente con el color.
¿Qué poquito de color puede coger? La de la humedad que lleve la patata. Ahora tú tienes un aceite que tiene azafrán y que está aportando aroma, pero contiene el azafrán. Si tú pones la patata, como la patata está húmeda, se puede poner un poquito amarillo. Y luego lo que hace es ese aceite utilizarlo para el queso. Ese ejemplo lo he puesto yo, que sería ese aceite, lo enfrías y lo utilizas para el queso. Si por ejemplo echáis en ese aceite, echáis carne, os vais a encontrar que se puede poner un poquito la carne, al echarla se pone amarilla. Solo en el aceite. Claro, ahí tenemos aceite y azafrán, que hemos dicho que no tiene color y tiene aroma y sabor. Entonces, si tú tienes aceite y le echas algo que tiene humedad en la superficie, en el caso de la patata o el caso de una carne, al ponerse en contacto, esa superficie se va a poner amarilla. Lo que pasa es que rápidamente cuando tú lo mueves va a desaparecer. Dime. Si uso aceite pero sin calentar, Sí. con azafrán, y lo dejo 12 horas. Habría que ver lo que resulta. Tiene que hacer la prueba. Claro, pues nosotros no hemos hecho esa prueba, nosotros lo hemos hecho a partir de 60 grados, 60, 80 y 100 grados, que son las condiciones normalmente de elaboración. Porque el experimento se hizo pensando que vas a cocinar y pusimos como muy bajo 60 grados, que ya es una temperatura muy baja para cocinar, pero bueno, por tener una referencia, ¿no? Eso sería interesante, seguramente, si tú pones un aceite con azafrán, lo metes en el frigorífico, en una zona fresca que esté bien cubierto, poner de la luz, etcétera, y lo dejas, que te digo yo, una semana, lo dejas en una semana bien tapado, posiblemente sacarás un aceite con un toque de azafrán, seguro. Color no vas a sacar nunca. Ya te lo estoy diciendo, pues no sale. Claro, te lo estoy diciendo, lo hemos dicho ya. ¿Pero dónde estaba, José? ¿Dónde estaba? Estabas pensando en la... Estabas pensando en la... Pero si en esa receta hay agua. Claro, pues depende de la cantidad de aceite y agua que tengas, te sacarás más o menos color. Viene en el cuadrístico, José, en el cuadrístico viene. ¿Vale? Sí. En aceite no vas a sacar, José, que en el aceite nunca podrás sacar color. Ni en aceite, ni en mantequilla, ni en manteca, en nada que sea 100% grasa. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Y si no, pues damos por concluido el día, que ha sido bastante intenso. ¿Vale? Bueno, pues mañana...